¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Según la Organización Mundial de la Salud, la sobredotación intelectual se define con un coeficiente superior a los 130 puntos, en tanto que el promedio se ubica en los 100. Se piensa que hasta 3% de la población podría tener esta característica. La pregunta es, ¿dónde están? De pequeña, cuando estaba en kinder, quería ser paleontóloga, pero luego me comenzó a interesar la medicina y ahora creo que es cuando más estoy decidida a estudiar medicina. Son las palabras de Maite Pazmiño, una niña superdotada que a sus 12 años acaba de completar el preuniversitario de medicina y desea seguir en la facultad a pesar de que no ha terminado ni la escuela primaria. Natural de Guayaquil, la niña estudió en la Universidad Espíritu Santo de esta ciudad por gracia del doctor José Barberán, que tras recibir su expediente decidió darle una de esas oportunidades que ciertamente no abundan en Ecuador. Yo pienso que este tipo de talento existe en Ecuador con bastante frecuencia. Lamentablemente no son identificados a tiempo o no se les da el apoyo que ellos necesitan para poderse desarrollar. Al curso de medicina preuniversitaria llegó de propia iniciativa cuando envió un correo electrónico al doctor Barberán sin revelarle su edad para no ser descalificada. En la cita le entregó los certificados de 2 cursos por internet que había hecho en la Universidad de Australia y Harvard y le pidió que la admitiera pese a su corta edad. La vi muy segura, yo pensé que era la mamá que iba a estudiar medicina, pero ella habló en todo momento con la seguridad y presentándome cada vez que hablaba las evidencias que acompañaban su petición. A la adolescente ecuatoriana le diagnosticaron sus dotes a los 4 años, cuando sus padres se percataron de que ya sabía leer y escribir. Maite, que habla inglés, alemán y español, estudia en el Colegio Humboldt de Guayaquil, una institución que dice quiere dejar porque la aburre y no tiene nada para ofrecerle. Así lo confirmó su madre, Gabriela Minuche. Que si ha podido hacer un preuniversitario y tiene buenos resultados, no tendría para qué regresar a la escuela porque los conocimientos ya están probados, por así decirlo, de que puede seguir su carrera. El Ministerio de Educación ecuatoriano debe ahora estudiar este caso tan particular para decidir si la exime de la etapa escolar y Maite puede seguir su carrera de medicina o si por el contrario la obliga a terminar la escuela. ¿Qué tanto está afectando el uso y el abuso de los dispositivos digitales en la salud mental de los adolescentes? Los expertos comienzan a cuestionar si puede existir una relación causa-efecto en temas tan delicados como el que le presento a continuación. Más de 80 suicidios mantienen en constante alarma a los hondureños. Las víctimas oscilan entre 14 y 29 años de edad y uno de los factores en común de cada expediente es el uso inadecuado de las redes sociales. Alto uso de la tecnología sin la debida supervisión. Tenemos casos en nuestra propia institución de hijos de nuestro personal que por no tener la vigilancia necesaria cayeron en un nivel de depresión y sobre todo un nivel de dependencia extrema de estos aparatos. Orientadores educativos aconsejan a padres y madres de familia estar pendientes de los contenidos que consumen sus hijos. El padre mismo a veces le ofrece a temprana edad un celular al hijo y ese celular es donde ellos a través de las redes tienen acceso a diferentes personajes. Para fomentar la cultura de la vida, el Programa Nacional de Prevención inició un plan de emergencia para indicar algunos de los síntomas que podría presentar una persona antes de intentar quitarse la vida. Atendiendo a una población de alrededor de 500, 600 estudiantes, en la cual nosotros el enfoque primordial es la prevención. Estamos tratando de educar a la población, de que las personas puedan detectar algunos síntomas de las personas en riesgo suicida. Según entendido, en las redes sociales hay tendencias que guían a los menores de edad a cometer este tipo de actos. Diputados del Congreso Nacional de Honduras analizan una moción para iniciar con campañas fuertes y así evitar que haya más decesos a causa de este fenómeno social. Desde Honduras reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Brian Ramos, de STV Telebásica. Quienes hace algunos años anunciaron la muerte de los discos compactos se equivocaron.
Quizá ya no sean tan útiles como soporte musical, pero el formato es tan flexible y práctico que comienza a tener un uso como herramienta científica. Con este disco y este lector podremos saber en menos de una hora si somos alérgicos a un antibiótico. Su desarrollo lo ha liderado la Universidad Politécnica de Valencia en el marco del proyecto europeo Coviopath. Es un disco similar a un CD, a un DVD, en donde hay una serie de circuitos donde la muestra se pone en contacto con los reactivos y el propio lector final de resultado lo que hace es mueve la muestra y la procesa de manera que se obtienen los resultados simultáneamente de hasta 10 betalactámicos en la misma muestra y hasta 6 muestras simultáneamente. El equipo destaca también por su bajo coste y alta sensibilidad. Además, evita las molestias asociadas a las pruebas de diagnóstico actuales. En el momento el paciente viene a la consulta con una muestra de sangre, podemos hacer la detección de la alergia a las penicilinas, con lo cual son todo ventajas. Tras las pruebas realizadas en la UPV, está previsto que en los próximos meses el equipo se empiece a validar en el Hospital Universitario y Politécnic La Fe. Cuando hablamos de conocimiento biológico, las Islas Galápagos son emblemáticas, sobre todo porque fue en ese hábitat donde se sentaron las bases de la teoría de la evolución. De ahí la trascendencia del siguiente hallazgo. Un hallazgo inesperado. Un ejemplar de una de las especies de tortugas gigantes endémicas del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, que estaba considerada extinta, fue encontrada en una expedición en la isla Fernandina. Es quizás el más importante hallazgo en el último siglo. Recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. La Chelonoidis fantasticus es una de las 15 especies de tortugas gigantes del archipiélago, de las cuales 2 están formalmente desaparecidas. Ojalá esto logre ocurrir, encontrar más individuos de hembras y ojalá machos, para inmediatamente iniciar un programa de crianza en cautiverio de esta especie ya aquí en Santa Cruz, en el centro de crianza, y en el futuro tener una población saludable de esta especie Chelonoidis fantasticus de vuelta en Fernandina. Se estima que las tortugas gigantes llegaron hace 3 o 4 millones de años a la región volcánica de Galápagos y que las corrientes marinas dispersaron a sus ejemplares por las islas. Los snacks o botanas suelen ser considerados dentro de la comida chatarra, quizá porque nacieron con la impronta de proporcionar pocos nutrientes y mucha grasa. Pero la siguiente iniciativa pretende cambiar esa idea. Snacks sin conservadores y muy nutritivos, elaborados con cereales peruanos como la quinoa, la chía y el maíz, son la novedad en varias tiendas naturistas en Lima. Estos innovadores productos son obra de un grupo de jóvenes emprendedores del Instituto ADEX. De acuerdo con Bridgman Roca, miembro fundador de la pequeña empresa BioGreen Partners, el proyecto nació de una lluvia de ideas entre los 5 integrantes, quienes vieron en los superalimentos peruanos una opción para innovar. Nosotros nos diferenciamos de los snacks comerciales porque nosotros, para empezar, utilizamos ingredientes considerados como superalimentos o superfoods. No utilizamos ningún colorante, ningún saborizante. Por su contenido, los bocadillos garantizan a los consumidores proteínas omega 3 y 5 y una proporción baja en calorías. Muy bueno. Excelente. Lo recomiendo. Bueno, la verdad que lo probé en una oportunidad y me pareció muy bueno, muy rico, el justo toque de saladito y aparte que tiene una buena fuente de proteína vegetal como es la quinoa, muy agradable, la verdad que lo recomiendo. La meta de BioGreen Partners es llevar sus productos a por lo menos 20 tiendas naturistas al cierre de este año. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentra como NSC Iberoamérica.
La rana toro es un anfibio que fue introducido a México en 1853, aunque la ranicultura comenzó en este país hasta 1925. Esta especie tiene características que la hacen muy rentable como platillo por sus carnosas ancas y también es excelente para la investigación científica. Con un esquema muy innovador, pero sobre todo con una proyección de un crecimiento muy positivo, una empresa colimense se dedica desde hace 3 años a la ranicultura y precisamente nos muestra la producción de la rana toro. ¿Lo conocemos? Ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Pueblo Juárez, en el municipio de Coquimatlán, se encuentra Green Frogs, una empresa que nació en Colima hace aproximadamente 3 años, dedicada a la crianza y engorda de la rana toro. Es la primera productora y comercializadora de esta especie en la entidad. La médica veterinaria zootecnista y socia propietaria de la granja, Rosa Carmela Topete Bustamante, comenta al respecto. Tenemos 2 mercados, uno es el mercado de investigación y didáctico y el otro mercado es el alimenticio con las ancas de rana. La idea del negocio viene del sistema Producto Rana de Michoacán. Ahí fue donde nosotros conocimos la producción de la rana y por nuestra cuenta empezamos a buscar el mercado, todo el mercado que había. La rana toro desarrolla una gran capacidad para colonizar y adaptarse prácticamente a cualquier cuerpo de agua, lo que representa gran potencial para esta primera empresa productora en el estado. Se adapta muy bien al clima que tenemos aquí en Coquimatlán. Entonces, las cuestiones ambientales más las características de la rana te dan un desarrollo muy favorable para el mercado que tenemos. Por su tamaño, la rana toro es considerada la más grande de Norteamérica. Incluso puede llegar a pesar hasta 1 kilogramo. Actualmente se incluye en el listado de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Es una especie exótica, no la encuentras en México. Hay que tener una certificación especial por parte de Semarnat para producirla y al ser una especie exótica debes de cumplir con todas las normas de seguridad para evitar un desastre ambiental. Es una rana que se utiliza para el alimento. Si tú la comparas con otras especies, esta rana crece mucho más rápido, llega más rápido al mercado que estábamos buscando, que es el alimenticio. Abundó Rosa Topete en algunos beneficios que se producen con el consumo de la rana toro. Es ideal para pacientes con algunas enfermedades metabólicas, para pacientes con diabetes, hipertensión, porque tiene una carne sin grasa y muchas veces aparece colesterol indetectable. Entonces tienes mayor cantidad de proteína que algunas otras especies y una carne totalmente saludable para personas con este tipo de enfermedades. Actualmente, Green Frogs expende su producción al mayoreo para el mercado de investigación en diferentes entidades del país, incluso del extranjero. Para el mercado de investigación mandamos toneladas de animal vivo. Así, entonces ese es un mercado al mayoreo. Y estamos en la etapa de desarrollar la distribución del ANCA en México. Primero lo iniciamos localmente y ahorita estamos tratando de expandirlo ya a otros estados. En promedio, el precio de 1 kilogramo de anca de rana oscila entre los 250 y 300 pesos. Y si se habla de comercializar el hígado de este batracio, el costo fluctúa alrededor de los 600 pesos.
Para Noticias 12.1, con imágenes de Enrique de la Mora y edición de Félix Morelos, Noemi Castor. Pocas bebidas tan saludables y arraigadas en la cultura como el tereré paraguayo. Esta mezcla de hierbas es para esta nación suramericana mucho más que una infusión para beber. En realidad es todo un ritual. Tereré es sinónimo de identidad paraguaya. Paraguay conmemora esta semana la cultura del tereré, de la que hacen parte también la bombilla y la pajita que utilizan para sorber esta tradicional bebida de yerba mate con agua fría. Todos estos objetos son los grandes protagonistas de la Expo Tereré 2019, una feria que reúne a decenas de artesanos de distintos puntos del país en el centro de Asunción. La presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Diana Ortiz, explicó a EFE que esta tradición es originaria de las comunidades precolombinas que se tuvieron que adaptar a las altas temperaturas para sobrevivir. Viene realmente de nuestros ancestros, viene realmente de nuestra cultura de adentro, que luego se fue innovando y se fue puliendo hasta llegar a lo que es ahora el tereré más tradicional. El tereré tiene algo muy particular que es un ritual personal. Cada quien sabe cómo preparar su tereré y cada quien tiene una maña para preparar el tereré. Es personal a ese nivel, pero es un compartir comunitario. Nunca uno va a tomar el tereré solo, es en ruedas, se comparte y esa es nuestra manera de ser. Es el caso de Dionisio Fred, un artesano de Areguá, en el departamento central, que se ha desplazado hasta Asunción para mostrar su trabajo de cincelado sobre las guampas. Y ese es aluminio acerado. Adentro tiene madera, encima de madera hay aluminio de primera. Sí, ese directamente acá, el típico paraguayo, directamente se hace acá en Paraguay. Javier Torres regenta en el Mercado 4 de Asunción un puesto de venta de yuyos, las hierbas medicinales que se incorporan al tereré, siguiendo la tradición que comenzó su abuela, que este año cumplió 75 años. Y yo crecí en la venta de los yuyos, mi familia todos nos dedicamos a eso, nosotros procesamos, empaquetamos, distribuimos, inclusive mandamos al exterior los remedios yuyos, tenemos una farmacia de yuyos acá en este país. En Paraguay hay cerca de 10.000 personas que viven de la economía creciente que genera esta bebida, ya sea a través de la venta de productos artesanales o de la producción de las hierbas que se consumen. Una de nuestras grandes riquezas regionales es la gran diversidad de danzas y expresiones musicales y corporales, herencia de la fusión de culturas prehispánicas, africanas y europeas. Por eso es muy valioso e interesante el esfuerzo de grupos contemporáneos por conservarlas y rescatarlas. Veamos. La danza es una práctica milenaria. Las culturas mesoamericanas la utilizaban en sus ceremonias religiosas y rituales. El ritmo percusivo de los tambores evoca a los corazones de los pobladores de la región. El viento es representado a través de los tonos agudos y medios de los caracoles, utilizado en ese entonces como instrumento aerófono. La ceremonia se completa con la construcción de la ofrenda sagrada, donde flores y fruta representan la energía de la Madre Tierra, mientras que el sahumador emite vapores que se dispersan a través de los 4 puntos cardinales. Tras la conquista española, las danzas rituales fueron prohibidas. Sin embargo, los antiguos mexicanos conservaron esta tradición en las sombras durante cientos de años. Fue en la década de los 70 cuando esta tradición, que se preservó y transmitió de generación en generación, cobró nuevo auge y fue difundida de manera masiva, incluso convirtiéndose en una atracción turística. En el Zócalo de la Ciudad de México surgió el primer calpulli de danza prehispánica. A la fecha existen al menos 40 grupos registrados de manera oficial. Para ingresar a un calpulli es necesario, de acuerdo a las tradiciones, permanecer un tiempo dentro del grupo. Esto para luego tener una siembra de nombre que se determina mediante el Tonalamadl, el códice mexica del destino. El día de nacimiento de cada persona determinará el atuendo que deberá utilizar durante su aventura dancística. En el pasado,
La danza mexica ponía a los antiguos mexicanos en contacto con los dioses. En la actualidad, nos conecta con nuestras raíces y tradiciones. Y hablando de música y danza, La Melaza se ha presentado en el Uruguay como una agrupación única y original, sobre todo porque sus grandes tambores rompen con la tradición. Veamos la razón. Esta es La Melaza, la primera gran comparsa de candombe integrada exclusivamente por mujeres en Uruguay. Desfilaron por primera vez juntas en 2005, en el Día Internacional de la Mujer, y desde entonces han logrado hacerse un lugar en un ambiente todavía dominado por hombres. Y nosotros, por ejemplo, años atrás de ir a ver llamadas, cuando encontrabas una chica tocando el tambor o una señora tocando el tambor, o sea, era lo notorio que era. Y después, año a año, fue que se pudo ver un poco más. El candombe tiene un papel significativo en la idiosincrasia uruguaya, al punto que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Pero tradicionalmente el lugar de la mujer era exclusivamente bailando, al ritmo de tambores tocados por hombres. En La Melaza reconocen que su sonido es diferente por su fuerza femenina. Y en realidad, en nuestra comparsa lo que predomina por ser mujeres no es la fuerza, sino la cadencia y la armonía y el diálogo entre los tambores. Entonces nosotras hacemos candombe, pero obviamente es un candombe diferente, porque no tenemos la fuerza masculina, pero hacemos candombe. Tenemos la fuerza femenina. Tenemos la fuerza femenina, exactamente. La Melaza abrió el camino, pero poco a poco se suman otras. Todas aseguran que además de hacer música, buscan reivindicar sectores de la sociedad históricamente olvidados. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.